Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Sigue la irregularidad en la atención a pacientes en la consulta externa de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Fundación Sobrevivientes preocupada por el aumento de casos de mujeres embarazadas asesinadas por sicarios. Vecinos y alcaldes de 4 municipios donde quedó suspendido provisionalmente el salario diferenciado protestan contra la medida. Tras 2 meses de preparación, Francisco Cuevas se convierte en el nuevo cónsul de Guatemala en Los Ángeles. Informe periodístico revela que banco suizo HSBC ayudó a personas y empresas millonarias a nivel mundial a evadir impuestos, entre ellos 60 guatemaltecos. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Las consultas externas de los 2 hospitales nacionales más importantes del país permanecen cerradas. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Don César Iquique le da un enternecedor beso a su hijo Kevin, quien espera atención en la consulta externa del Hospital Roosevelt. El pequeño necesita que le coloquen un nuevo yeso, pero al igual que otros pacientes tendrá que esperar atención, ya que los médicos continúan con la medida a pesar de que hoy inicia el pago de sueldos, según el Ministerio de Salud. Venimos hoy porque supuestamente mi hijo tenía consulta, que él fue operado de la cadera, no puede caminar. Pero ahorita nos encontramos de que no están atendiendo porque los doctores están en huelga, ¿verdad? Entonces nos hacen venir por gusto, ¿verdad? Y es una desconsideración de parte de ellos, pues, porque nosotros necesitamos del servicio de ellos, ¿verdad? Y como ven a mi hijo ahí postrado en el suelo porque no puede caminar y por gusto, ¿verdad? Es un tiempo que uno pierde. Estos casos solamente reflejan la crisis por la que atraviesa la red hospitalaria del país. Y la situación de salud no es nada halagadora para los vecinos de la ciudad capital, ya que en el Hospital San Juan de Dios, pues la consulta externa también está cerrada. Actualmente en la consulta externa del Hospital San Juan de Dios únicamente están atendiendo los médicos especialistas con citas ya programadas. De momento los residentes siguen sin atender a ningún paciente por la deuda de pago del mes de enero. El director del nosocomio indicó que aún están en negociaciones, pero entre martes y miércoles podrían estarse normalizando las consultas luego de gestiones con el ministerio. Hablé con el grupo de jefes de residentes. Por gestión del propio ministro se empezaron a hacer los pagos desde las adjudicaciones del dinero desde el día sábado. El día sábado se estuvo trabajando en ese tema para que entre hoy y mañana esté ya el dinero en las cuentas de ellos. El director asegura que el proceso continúa e indicó que esta problemática se debe a descontrol con las nóminas en administraciones pasadas. Esto se suscitó por una situación ahí no frecuente, ¿verdad?, dentro del cambio de nómina. Figueroa aseguró que de ahora en adelante los pagos a residentes serán puntuales. Luego de que 156 niños se intoxicaran durante una jornada de desparasitación, pues la dirección del Ministerio de Salud Pública ha llamado a replantear los protocolos de seguridad en este tipo de jornadas. Luego que 156 niños de una escuela en San Pedro, Zacatepeques, resultaran intoxicados tras ingerir pastillas de flúor, el ministro de Salud dio a conocer que los protocolos para dar medicinas en las escuelas se reforzarán. Lo que sí es oportuno mencionar que los protocolos se van a fortalecer para que en lo venidero no vuelva a ocurrir una situación como esta y que pues, podamos tener la claridad de que es un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. La señora ministra hoy se comunicó con nosotros para poder mencionarnos que se hará un memorándum en donde no se dé ninguna otra actividad en la que se involucren aspectos de salud sin que se tenga la presencia de nuestro equipo y de esa manera no vuelva a suceder ninguna situación similar. La ministra de Educación, Cintia del Águila, también ratifica la necesidad de poner orden
a las jornadas médicas. No, es una corresponsabilidad. Nosotros tenemos un acuerdo y es responsabilidad de ambos. Lo que tenemos que ver es cómo de ahora en adelante vamos a ordenar esas acciones, porque deben de ser en una forma ordenada. Supuestamente lo que sucede es que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, en el caso de la escuela, se ponen de acuerdo, hay un día específico y tiene que llegar una persona del Ministerio de Salud. De contarle ahora que la Fundación Sobrevivientes se muestra preocupada por ataques armados que han tenido como víctimas mujeres embarazadas. Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, manifiesta su preocupación por los constantes ataques a mujeres embarazadas. Cruz asegura que el Estado debe preocuparse por el bienestar de los niños víctimas de estos ataques. Que sí necesitamos que el Estado guatemalteco tenga políticas claras en cuanto a qué clase de acompañamiento le va a dar a los niños que quedan en orfandad como consecuencia de la violencia. La entrevistada manifestó que la mayoría de casos son las exparejas de las mujeres quienes contratan sicarios para cometer crímenes, por lo que considera necesario que el ente investigador debe preocuparse por la captura del actor intelectual y no solo de los actores materiales. También, digamos, la investigación respectiva para dar con el responsable, digamos, del asesinato de la madre. Hemos podido percatarnos que se ha estado utilizando mucho la figura de los sicarios para quitarle la vida a las mujeres. Y vemos con suma preocupación que el Ministerio Público solo está centrándose en capturar a los sicarios y no así la persecución contra el actor intelectual del crimen. Solo en los últimos 15 días, en el municipio de Misco, 3 mujeres embarazadas han sido asesinadas y un niño. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, estamos en vivo a las 8:45. Vamos con las noticias. De forma sorpresiva, pobladores de los municipios donde se suspendió provisionalmente el salario diferenciado han declarado non grato al magistrado de conciencia. Pobladores y alcaldes de los 4 municipios donde se dejó sin efecto provisionalmente el salario diferenciado declararon non grato al procurador de los derechos humanos Jorge de León Duque. Según los manifestantes, el magistrado de conciencia debería de desistir del amparo que presentó en la Corte de Constitucionalidad. La gente viene a pedirle al señor Procurador de Derechos Humanos para que se pronuncie y retire lo del amparo que puso acerca de proteger a los que ya tienen trabajo y dejar desamparada a toda la gente. Esta solo es una poca muestra de lo que podemos hacer, de lo que podemos movilizar. Yo ya en una ocasión le pedí al señor Procurador de que se quite la corbata y que nos acompañe a las comunidades, a la montaña, a ver la gente que verdaderamente está sufriendo de hambre. Una comisión trató de entablar un diálogo con los pobladores y alcaldes, sin embargo no se llegaron a acuerdos. Nosotros con los 4 alcaldes y ver, pues, conocer todas sus peticiones y ver qué es lo que podemos solucionar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es encontrarle un espacio de diálogo para que podamos encaminar esto, ¿verdad? Y sencillamente el señor Procurador es su intención. ¿Se encuentra el señor Procurador? Mire, por el momento nosotros salimos porque queremos averiguar si está y nosotros vamos a ver si está, pasarle lo que ellos nos dicen que quieren que él salga a entrarlos. Si él está, con mucho gusto lo va a hacer. Los alcaldes de Mazagua, Escuintla, Guastatoya y San Agustín Acazahuastlán, El Progreso y Estanzuela, Zacapa advirtieron la toma de las procuradurías auxiliares departamentales si no existe una respuesta positiva por parte de la PDH. El exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, ha sido nombrado como nuevo cónsul de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles, California. Se confirma, Francisco Cuevas, exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, se convertirá en el nuevo cónsul en Los Ángeles, Estados Unidos. A Cuevas, quien tendrá que lidiar con uno de los lugares donde hay más migrantes con nacionales, le tomó solamente 2 meses aprender. La toma de las procuradurías auxiliares departamentales si no existe una respuesta positiva por parte de la PDH. El exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, ha sido nombrado como nuevo cónsul en Los Ángeles, Estados Unidos. A Cuevas, quien tendrá que lidiar con uno de los lugares donde hay más migrantes con nacionales, le tomó solamente 2 meses aprender.
a dirigir un consulado. Esta fue una decisión que se tomó en diciembre, luego de que entregara la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, y llevó pues prácticamente diciembre y enero el proceso de inducción del nuevo cónsul en la ciudad de Los Ángeles. Y es una decisión del señor presidente. El vocero del Ejecutivo, Jorge Ortega, asevera que Cuevas está listo porque sabe hablar inglés. Creo de que en el extranjero pues maneja muy bien el inglés, y que yo creo que no va a haber ningún problema para poder apoyar a nuestros connacionales con las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Un cónsul es un funcionario del servicio exterior de un país de carácter político, de información y propaganda administrada, aduanas, notarial y registro político. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores quien le encarga al cónsul la tarea de asistir a los ciudadanos del país de origen en ciertas tareas como la tramitación de documentos que necesite para diversos fines, orientarlo en su defensa en caso de necesitarlo, legalización de documentos oficiales cuando exista esa posibilidad, poderes, fe de vida, certificados acreditativos de nacionalidad, otorgamiento y renovación de pasaportes, tramitación de documentos de identidad nacional de su país como los DPI. Algunas de las funciones consulares tienen carácter notarial o de fe pública y su firma equivale a la de un notario. Y pese a que la Contraloría General de Cuentas hizo un reparo al exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, por violar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado al otorgar desordenadamente contratos de publicidad durante su gestión, el presidente Otto Pérez Molina asegura que Cuevas está capacitado para ser cónsul de Guatemala en Los Ángeles. El reporte que yo tengo de Cancillería es que está calificado para desempeñarse en el puesto de cónsul. Yo tomé la decisión y hablé con el canciller para ver que hiciera todos los procedimientos necesarios. Para esto ustedes saben que previo a nombrar a un cónsul hay primero hay una inducción y una preparación y luego un conocimiento del lugar en donde él va a ir a desempeñarse. Todo este proceso ya lo llevó Francisco Cuevas, así que está preparado para ir a desempeñarse allá como cónsul de Los Ángeles y esperamos que lo haga de la mejor forma posible. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario francés Le Monde estableció que el banco HSBC ayudaba a sus clientes a evadir impuestos. En la lista hay 63 personas relacionadas con Guatemala. La lista elaborada con la información de HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani entregó a la Hacienda francesa en 2009 ve por fin la luz como fruto de una investigación coordinada por Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Todo surgió a través de datos filtrados de más de 100.000 clientes. Entre la filtración aparecen los nombres de Tina Turner con $934.000 en 2006 y 2007. El rey Abdalá II de Jordania con $41,8 millones en 2006 y 2007. También Michael Schumacher, Valentino Rossi y David Bowie. Here they've actually known about it for a long time and not done anything about it. So I think the task of, certainly the task of investigating the bank and the individual bankers has to be taken out of the hands of HM Revenue and Customs, who simply haven't done the job. El informe reporta 63 clientes asociados con Guatemala, de los cuales el 24% tiene un pasaporte guatemalteco. En el marco regional, Panamá, Belice, El Salvador y Costa Rica superan a Guatemala en cantidad de dinero. Algunos importantes políticos de Paraguay y Ecuador, altos funcionarios venezolanos, acaudalados empresarios de México y Brasil, figuran entre los depositantes de la filial bancaria de HSBC en Suiza. En la clasificación de los clientes por países que tenían cuentas en la filial suiza de HSBC, Venezuela ocupa el tercer lugar con $14.800 millones. Buenas noches, bienvenidos a este espacio a las 8:45 en el cual desarrollamos conversaciones con protagonistas de noticias del día. Pablo Hurtado y Juan Luis Font, estamos listos hoy día lunes para arrancar con la primera conversación. Y cuando le hablamos de protagonistas de noticias, ha de saber usted que frente al Congreso de la República, frente a la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, hoy vecinos y alcaldes de 4 municipios para los cuales se había decretado un salario diferenciado. Estanzuela en Zacapa, San Agustín a Cazahuastlán y Guastatoya en El Progreso y Mazagua
en Escuintla, pues estuvieron presentes para protestar por ese amparo que ha dejado en suspenso, un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad, que ha dejado en suspenso ese salario diferenciado. Hoy nos acompañan Julio César Girón Portillo, quien es alcalde de Estanzuela, en Zacapa, y nos acompaña también Blanca Odilia Alfaro Guerra, quien es alcalde de Mazagua, Escuintla, alcaldesa, debo decir, porque eso es lo correcto, aunque a mí no me gusta el término. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a entender esa posición que defienden ustedes en sus municipios de que el salario mínimo pueda crearse un salario diferenciado en sus circunscripciones de 1.500 quetzales más bonificación, más aguinaldo, más bono 14, más contribución a la seguridad social. Gracias a ambos. Paola tiene la primera pregunta. Buenas noches, bienvenidos. Comencemos solo recordándole a la audiencia que este amparo provisional fue otorgado al Procurador de Derechos Humanos. Fue ahí precisamente ante su oficina donde ustedes hacen esta manifestación pública de apoyo a sus municipios. ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con los argumentos del Procurador? Comencemos con usted, alcaldesa. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la oportunidad de poder sensibilizar en el tema. Pues no estamos de acuerdo porque está basado en el principio de igualdad. El principio de igualdad opera en la Constitución Política de la República para las personas que están en situaciones iguales. Situaciones iguales a aquellas personas que ya tienen un empleo, aquellas personas que ya gozan de un salario que ya está establecido y que no puede ser cambiado. Entonces estamos nosotros buscando el salario diferenciado para las personas que no poseen ese empleo. Estamos hablando de los desiguales, no de los iguales. ¿Es justo que una persona gane menos por el mismo trabajo por el que otra persona es remunerada mejor? Muy interesante su pregunta. Ahí es donde debemos de ver el estudio del acuerdo gubernativo. El acuerdo gubernativo dice que las actividades que ya están no pueden cambiarse en el tema del salario. Lo que está establecido es para manufactura ligera que no exista en nuestros municipios y es una base de 1.500 más productividad. Quiere decir que desde el momentito que yo tomo el empleo, desde ese momentito ya tengo 1.500 quetzales. En la semana yo hice tantas prendas, ensamblé, por ejemplo, tantos celulares, pude de alguna manera hacer tantas bandejas de camarón o tantas bandejas de atún como ya sucede. Entonces yo ya tengo otra base de salario que me pueden dar por semana, que me pueden dar por mes, llegar a 3.000, llegar a 4.000, llegar a 5.000 quetzales, dependiendo de la producción que se pueda obtener. Odilia, pero la actual camaronera y la actual empacadora de atún que ya funcionan en su municipio, en Mazagua, ¿podrían considerar un trato injusto el hecho de que ellos estén obligados a pagar el salario mínimo completo y un nuevo inversionista pueda llegar a pagar un salario mínimo reducido? Es que fíjese que de alguna manera ellos ya lo hacen. Son empresas que están produciendo de tal manera que ellos tienen un techo para cada bandeja o cada caja que se produzca por bandeja. Y ninguna de nuestras mujeres deja de ganar como mínimo 600 o 700 quetzales por semana. Nuestro municipio, que es el vecino al puerto donde se produce el camarón, nosotros mandamos 60 mujeres desde las 4 de la mañana todos los días y regresan a las 5 de la tarde y cada mujer obtiene de 600 a 700 cada semana en este tema. De alguna manera están felices. Hay un trabajo informal que se ha dado de personas que producen pollos y que les pasan dejando 20, 30 pollos a cada una de nuestras mujeres y les pagan entre 50 y centavos por desmenuzar el pollo, limpiarlo y poder desplumarlo y limpiar el pollo. Y las señoras están felices porque algo tienen en su casa, porque lo único que tenemos nosotros ahorita es el tema de que la gente jala leña y le pagan 20 quetzales por el tercio de leña. Le pagan por ir a cortar la caña los subcontratistas o limpiar el pelillo 50 quetzales cuando hay. Por día, porque esta es una labor muy temporal. Después nuestros ríos ya no tienen pescaditos, ya no hay iguanitas ahí para comer, los pajaritos ya se extinguieron. Entonces la situación que estamos viviendo en nuestros municipios es una situación muy dolorosa y si hay alguna otra alternativa, pues excelente, pero en este momento no es lo que tenemos. Quisiera escuchar la realidad del municipio de Estanzuela, don Julio César. ¿Cuál? 1.500 quetzales.
¿En qué pueden ayudar o cambiar la situación económica de su localidad? En mucho. De alguna manera el concepto está basado, como ya lo explicaba mi compañera, está basado en el simple hecho de que es sobre el grupo que actualmente no tiene ninguna base de. O sea, la informalidad en todo el país, porque nuestros municipios en sí no son tan diferentes como la mayoría de todo el país. Nosotros de alguna manera hemos aceptado la responsabilidad de que hoy nos tocó tomar una postura de no ser protagonistas, sino que el simple hecho de aceptar la responsabilidad como tal y empezar a ver qué hacer por producir para nuestra gente. ¿Ustedes pidieron que hubiera un salario diferenciado en su municipio o en realidad fue el Ejecutivo el que salió a proponerles? No, definitivamente no. Eso se dio de tal manera. Las bases nos solicitaron al Comude la necesidad de producir empleo, una necesidad crítica en nuestro municipio. Esto el Consejo Municipal lo traslada al Gobierno Central. El Gobierno Central llega con nosotros a través del Ministerio de Trabajo y se empieza a hacer el procedimiento legal, la creación de las paritarias, el estudio típico que se tiene que hacer socioeconómico, se determina la realidad de cuánto realmente la informalidad produce. O sea, el concepto salario muchas veces se distorsiona en la realidad, que en la realidad es un ingreso. ¿Cuánto nuestra gente ingresa a su diario vivir? ¿Cuánto ingresa a su mesa, a su casa? Ese porcentaje no es salario, porque definitivamente no es producto del famoso... Es ingreso, simplemente. Es un ingreso nada más. Y ese concepto, dijimos, bueno, que el ingreso real promedio de nuestro municipio, intentemos duplicarlo. ¿Y cuál es el ingreso real de su municipio? Un promedio entre 700 a 800 quetzales promedio. Mensuales, promedio, en el año. Promedio. Enrique Maldonado, por ejemplo, vía Twitter está diciendo, esos 1.500 quetzales que ustedes quieren aceptar como salario mínimo diferenciado no cubren sino la tercera parte de la canasta básica vital. Pero ese salario del que usted habla, o ese ingreso del que usted habla, cubre mucho menos. Mucho menos, y eso es una verdad. O sea, mire, a mí yo creo que la base aquí de este tema no es la retórica de las teorías y de las igualdades. Aquí veamos la realidad, o sea, veamos la Guatemala de hoy, pues. Nosotros vemos nuestro municipio, cuánto realmente existe en la verdad del ingreso de mi gente. Hablemos en cifras. ¿Cuántos habitantes tiene Estanzuela? ¿Cuántos de ellos tienen empleo? ¿Para cuántos hay que conseguir uno? Ok. Estanzuela, ahorita, porque tenemos un censo desde el 2002 que es bien complicado tener, porque en la prospección en función a la supuesta natalidad que nosotros tenemos, tendríamos que ser como 12.200, 12.300 habitantes según la matemática. En la realidad, estamos seguros que somos más de 15.000. Debido a que en nuestro municipio hay mucho crecimiento por migración y no tenemos la... Gente migra hacia Estanzuela. Así es, y se queda. Si no hay trabajo ahí. Sí, hay trabajo en Estanzuela solo 3 meses en el año. Ese es el problema más serio que tiene el municipio. Tenemos una economía de bonanza, únicamente 3 meses, absorbe... hay mucha gente que migra para el municipio, se queda en el municipio. Para cortar los melones. Para cortar los melones. A los 3 meses se cae la economía en cascada y se nos complicó todo. No tienen con qué vivir. Gente que el aporte de ellos es de otros municipios y se le recarga a la factura de los servicios municipales nuestros. Además de eso, es una realidad que, como les digo yo, la comparación entre un estanzueleco que tiene hambre a uno de Mazagua que tiene hambre, al final somos guatemaltecos, somos seres humanos, tenemos necesidad. Déjenme preguntarle a Blanca, ¿qué corona tiene Estanzuela o Mazagua y no Hualán o La Gomera para conseguir esta prebenda de parte del gobierno central? Qué bonita pregunta. Yo siempre he sostenido y en todos lados cuando lo he podido decir que nosotros somos como que la punta de lanza a los que nos ha tocado recibir palo, a los que nos han dicho como una abogada está pensando en 1.500 quetzales. ¿Sabe qué le están diciendo aquí? ¿Por qué no se pone usted el sueldo de 1.500 quetzales o prueba usted vivir con eso? Y le voy a contestar algo. Un periodista me hizo la misma pregunta y me pareció tan interesante porque le digo, yo gano 35.000 quetzales y en la ley de libre acceso a la información pues
tenemos nuestra página y ahí no podemos mentir. Y yo soy fruto de un campesino y de una campesina que todos los días se encargaron de cultivarme en el tema de educación. Y mi papá no sabía, porque no era ni licenciado, ni médico, ni arquitecto, era simplemente un campesino, administrador de una finca. Y de esa manera en la que me cultivó y me mandó a la universidad, yo he llegado a tener salarios de 100,000 quetzales en el Seguro Social. Y yo quisiera que todos los de Mazagua, todos los de Estanzuela y todos los de Guatemala ganáramos los 35,000 quetzales. Pero la situación, por X o por Y razón, nuestras mujeres se embarazan muy pequeñas y producen pobreza y extrema pobreza. Luego algún factor, el esposo las deja o quedan viudas. Y eso va generando más extrema pobreza. Y la gente llega al extremo que no tiene trabajo, pero tiene boquitas que mantener. Y nuestras municipalidades pasan todos los días gente que no llega a pedir porque no tenga necesidad, sino porque tiene necesidad. Pero ¿por qué yo nos quisiera eligieron a ustedes específicamente? ¿Por qué nos eligieron a nosotros? Porque somos la punta, no nos eligieron. Nosotros estuvimos una y otra vez suplicando qué podíamos hacer para que nos ayudaran a que el sistema maquilero se regara por todo el país. Y hoy somos solo 4. Esto va a ser un tema de 338 municipios. Hoy miramos un reportaje muy interesante. ¿Ustedes aspiran entonces a que sea maquila lo que llegue a sus municipios? Y que eso emplee a más personas. El concepto es, el acuerdo está dado para manufactura rápida de exportación y que sea nuevo empleo, bien claro, y como consecuencia tiene que garantizar el Seguro Social, tiene que garantizar IRTRA, tiene que garantizar la capacidad de tener opción a tener un crédito, tiene que garantizar todas las prestaciones de ley, dígase bono 14, aguinaldo, vacaciones y toda la prestación. La formalidad, respeto a esta gente que nunca lo ha tenido. Mira, es sencillo. A mí me ha tocado como alcalde dar un regalito para Navidad, un regalito de plástico de 5 o 6 quetzales. ¿Quién de nosotros no nos paramos en nuestras casas en ese montón de regalitos que nuestros hijos tienen y que a veces se lo tendría que dar a aquel que no tiene? Porque nuestro hijo juega con el nuevo, aunque sea el más barato, pero con ese juegan. ¿Qué quiero decir con esto? No sería digno de que los padres de estos niños que nunca han tenido un regalo en Navidad tengan ellos un aguinaldo para poderles comprar un regalo a sus niños. Pero no sería digno que ganaran el salario mínimo como todos los demás. Los argumentos del procurador, que se están violando derechos constitucionales y tratados internacionales de trabajo. El procurador está violando, a mi juicio de ver, sus propios conceptos. O sea, ¿qué derechos humanos? ¿Cuál es la función de él? ¿A cuántos guatemaltecos tiene que defender? ¿Quién defiende a los que no aparecen en las nóminas del IX? ¿Quién defiende a los informales, que son casi 5 veces más? Mire, yo pregunto, el día de hoy nos atendió en la tarde y cuando yo traté de ser, o sea, nos atendió en la calle, cuando yo traté de entrar por la puerta, el seguridad presionó, ahí están las señas, y eso fue a las 10 de la mañana. Entonces, ¿de qué clase de derechos humanos? Si no quiso ni oír a la gente que tenía, que es la verdad, toda esa gente que llevamos, que eran ancianos, que eran hijos, era gente desempleada, que no tiene trabajo. O sea, el país tiene un tema pendiente y es empleo. La gente no quiere que le regalen nada, solo quiere trabajo. Blanca, ¿y usted qué le dice a los académicos y a los intelectuales que con tanto fervor se han opuesto a la posibilidad de este salario diferenciado y lo consideran una auténtica injusticia y como la apertura de una puerta para que desaparezca el salario mínimo en el país? Que yo comparto su angustia, que yo soy profesional, que soy sancarlista, pero que ahora yo he vivido estos últimos 3 años y he comido con los que tienen desayuno y que no tienen cena. Y si tienen almuerzo, no tienen desayuno. Con aquellas mujeres que van a pedir un bote de leche porque el niño tiene bajo peso y está a punto de fallecer. Con los niños que han muerto por desnutrición crónica. Y eso es una realidad vivida. Con las mujeres que lavan sus baños de ropa por 20 quetzales, por 30 quetzales, por las mujeres que suplican 10 quetzales porque no tienen tortilla, y que eso, ¿quién lo mira? El señor Procurador de los Derechos Humanos es un académico, es una persona graduada en universidades de Estados Unidos y que seguramente se le ha olvidado bajar a aquellas comunidades, una comunidad como el Astillero, donde murió el último niño por desnutrición crónica. Señores, oigan, el país, en términos generales, ha tenido varios modelos de prosperidad a lo largo de su historia. Desde el inicio, después de la colonia, tuvimos ese modelo de acumular un montón de tierra y tener acceso a mano de obra barata. Esos eran los latifundios y las encomiendas o las poblaciones indígenas que llegaban a atender esas fincas. Más recientemente nosotros tenemos como modelo de competitividad la reducción de impuestos. No solo en zonas francas, sino incluso se ha procurado exonerar de impuestos.
y reducir el salario. ¿Por qué los guatemaltecos tenemos que ser solo competitivos? ¿Por qué solo podemos atraer inversión y generar empleo ofreciendo esta clase de cosas que no son deseables? Porque ustedes tampoco consideran deseable bajar el salario. No es deseable, pero es real. Miren, seamos conceptuales. Nosotros somos competitivos ¿contra quién? ¿Contra quién competimos como país? Con toda la región. Competimos contra México, Honduras, Salvador y todos los países de la región. Analicemos los salarios mínimos de estas regiones. Guatemala es el mucho más alto. O sea, atractivamente Guatemala no es para una inversión de ese tipo. O sea, no podemos atraer inversión al país, no dígase a mi municipio, sino que al país propiamente si analizamos una realidad. O sea, ¿cuánto es los 14 sueldos del guatemalteco comparados con los mínimos de todo? Aunque México todavía no tiene mínimos hasta ahorita y tiene salarios diferenciados. O sea, este tema de salario diferenciado no estamos descubriendo el agua azucarada. Lo usan 108 países en el mundo. O sea, muchos conocemos de Estados Unidos. Todos los estados tienen un salario diferenciado. Lo que estamos pidiendo única y exclusivamente es un salario que nos permita la plataforma para poder atraer inversión. Un salario adjunto a otro tipo de acciones que tienen que darse dentro del concepto para ser nosotros competitivos como municipio. ¿Y ustedes como alcaldes tienen capacidad para preparar a su población para que en una siguiente generación ya no tengan que depender de rebajarse el sueldo para conseguir? Nosotros en Mazagua estamos viendo un tema bien interesante. Cuando llegamos, la siderúrgica, que tiene 12,000 empleados, dijo, automáticamente yo tengo un problema. En Mazagua no hay gente capacitada en electricidad ni en mecánica. Nosotros no vamos a poner a hacer un joven lo que automáticamente le va a causar daño, porque no voy a poner a hacer una cometida de energía eléctrica a alguien que nunca la ha hecho, porque va a morir. Entonces empezamos con 100 jóvenes con INTECAP, el siguiente año con 200, el tercer año, que fue el año pasado, con 300 jóvenes, y este año logramos a través de este tema que INTECAP llegara a nuestro municipio y nos va a becar alrededor de los mismos 300 jóvenes que se van a preparar en mecánica industrial y en electricidad. Nosotros ahora tenemos en 3 años alrededor de 8,000, 9,000 jóvenes que se graduaron de bachilleres, de maestros, de peritos contadores, de secretarias. Ellos no consiguen porque tenemos saturado el mercado. Entonces vamos ahorita tras la tecnificación, que en algún momento va a ser un logro importante para el país, porque consideramos que vamos tras la industrialización. ¿Ustedes creen convencer a la Corte de Constitucionalidad que deniegue el amparo definitivo? Es que el convencimiento es tácito, esa es una verdad. Nadie puede negarle a un humano su derecho a tener un trabajo. O sea, esto a la hora del análisis concreto, eso es un problema, una situación que la ley misma está hecha para nosotros, los humanos, nosotros. Nuestras libertades tienen que ser respetadas. La Constitución es para nosotros. Don Julio César, ¿usted también tiene un salario de 35,000 quetzales? No tanto como esto, pero en lo personal tal vez sí tengo mucho más que eso. No estoy... ¿Cuál es su salario como alcalde? Como alcalde es 20,000. 20,000 quetzales. Así es. No hay un salario estándar para los alcaldes. Yo gano 9,000, más dietas, más esto, más lo otro, llega como 18, 20,000 quetzales. Me he puesto a verlo, porque todo eso lo dono. Señores, nosotros después de conversar con nuestros invitados, le damos la palabra a Juan Carlos Sandoval. Juan Carlos Sandoval revisa qué han dicho en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, de la conversación que hemos sostenido. Normalmente, los preparo de una vez, los televidentes suelen ser bastante críticos de la conversación que hemos tenido. Veamos qué dicen hoy. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Revisamos qué es lo que nos dicen las redes sociales respecto a la conversación de hoy. Guille, pues por igualdad de derechos humanos no está bien que se les dé un sueldo mínimo menor, es lo que nos dice Guille. Serge Rod, den otras opciones, entonces por favor vayan e investiguen cuánta gente no tiene trabajo por falta de escolaridad. Juan nos dice que los alcaldes renuncien a las dietas, que no manipulen a la pobre gente a cambio de votos, nos dice. Y Simón también nos plantea, alcaldes como estos invitados hoy también generan más pobreza, aunque la pregunta está bonita, es lo que nos dice. Y la última de las preguntas que revisamos, Fernando González, dejan muchas dudas y suspicacias escuchar a los dos alcaldes. Es lo que revisamos en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa y al regresar, por supuesto, le tenemos una segunda entrevista. Hablamos acerca de estas cuentas bancarias para poder evadir impuestos en Suiza con el banco HSBC. Quédese con nosotros a las 8:45.
Estamos presentando a las 8:45. De vuelta en a las 8:45. Hoy se conoció una investigación realizada por el Consorcio de Periodistas Investigativos en todo el mundo. 45 países, 45 medios de diferentes naciones han participado en esta investigación liderada por Le Monde de Francia, que revela, después de haber recibido un gran volumen de cuentas bancarias procedentes del banco HSBC, situado en Suiza concretamente, revela pues la gran cantidad de cuentas bancarias que muchas personas conocidas, buena parte de ellas desconocidas, algunas habían guardado en esa entidad, en aquel país en donde se presume que el secreto bancario ha sido por muchos años absoluto, pero ha dejado de serlo desde mucho tiempo atrás. Hay aproximadamente 63 cuentas de guatemaltecos o de personas vinculadas con Guatemala, más bien, porque solo el 24% de esos 63 tienen pasaporte guatemalteco. Nosotros hemos invitado en esta mañana tanto al superintendente de bancos, don José Alejandro Arévalo, como a Mariano Rayo, exdiputado y analista en temas económicos, y a Manfredo Marroquín, que como director de Acción Ciudadana se ha dedicado a hacer investigaciones en materia de transparencia, para que nos ayuden a entender cuáles son los alcances de estos Swiss Leaks, como se han dado en llamar el día de hoy. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos. Yo quiero comenzar con la primera pregunta. En la misma investigación que ha circulado, una de los reportes, se habla que de los bancos donde hay cuentavientes, no todos implica una evasión tributaria. Mencionan países de Latinoamérica. Excepto países donde sí está reglamentado que todo el dinero que se deposita fuera de su sistema bancario tiene que estar sujeto a pago de impuestos. Mi gran pregunta es, en el caso de Guatemala, y se la planteo al señor superintendente, si se determina claramente que hay X cantidad de guatemaltecos como cuentavientes en ese banco, ¿hay o no hay delito de evasión de impuestos? Bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que es muy importante informar que lo que se ha transmitido hasta ahora a los medios de comunicación es que solo 24% de 63 clientes, es decir, 16 clientes, son personas individuales. Los demás son clientes asociados con Guatemala, pero los que corresponden a pasaportes de nacionalidad guatemalteca es el 24%, que equivale a 16 personas, para que dimensionemos el tamaño. Lo segundo, todas las instituciones del mundo en donde se persigue el delito de lavado de dinero o de otros activos y el financiamiento del terrorismo, los que se llaman en Guatemala personas obligadas, se llama obligadas porque ellos tienen la obligación de conocer a su cliente, y conocer a su cliente es conocer exactamente cuál es el origen de los fondos que le depositan. Entonces, en el momento en que hay este listado, hay 200 países que tienen cuentas en el HSBC y que suman, digamos, en el caso de Guatemala, 31.4 millones, y hay un solo cliente guatemalteco, que puede ser empresa o puede ser persona, porque eso todavía no lo han divulgado, que tiene 17.6 millones de dólares en unas cuentas. La mitad. Que más o menos es la mitad. El origen de los fondos es el que hay que determinar, y eso puede ser de operaciones lícitas o ilícitas. Lo que yo entiendo es que quien ha hecho las declaraciones de información, que es Hervé Falciani, que es un técnico informático de HSBC en Ginebra y que fue detenido en Francia y que ahora está colaborando con las autoridades españolas, él está colaborando para desenmascarar presuntos defraudadores fiscales. Entonces él está trabajando en eso. Pero no podríamos asegurar forzosamente que el que se tenga cuentas de guatemaltecos allá, el origen sea ilícito. Eso es lo que están investigando. Y no implica en ningún caso una evasión fiscal, porque no estamos obligados con nuestras leyes. No, sí estamos obligados. A reportar.
impuestos sobre esto es bien cuentas en el importante extranjero? que lo entendamos. La ley de lavado de activos dice que hay la comisión de un delito precedente, es decir, cuando uno lleva el dinero a una institución financiera, si el origen es que uno puede ser por narcotráfico, trata de personas, puede ser por extorsiones, puede ser por no haber pagado impuestos, ese es un delito. Entonces, el delito precedente puede ser el no pago de impuestos. Si alguien ha estado operando fuera del país con una offshore, donde está comprando exportaciones guatemaltecas por debajo del precio y están dejando las ganancias afuera, ese es un delito de defraudación tributaria. Entonces, ¿que podría Guatemala perseguir? Sí, que Guatemala podría perseguir. Si ese es el origen de esos fondos. Lo que pasa es que la información que tenemos no nos ha hecho todavía eso. Mariano, ¿qué información tenemos sobre las cuentas que se han identificado como guatemaltecas en esta filtración que ha habido del HSBC? Bueno, primero hay que recordar que es información que data del año 2010, o sea, ya han pasado varios años. Puede ser que al momento, hoy, mientras estamos hablando, esas cuentas pues estén vacías, no existen, o sean más, o haya más recursos ahí depositados. Creo que el superintendente ha hecho una aclaración bien importante. Lo que corresponde ahora, primero, es establecer el origen de esos recursos. Llama la atención, por ejemplo, que en otros países, a partir de estas denuncias públicas, ya las fiscalías se han activado, los que están detrás de los defraudadores ya anunciaron acciones concretas, están solicitándole la información a este consorcio de investigadoras, cosa que aquí en Guatemala no ha sucedido. Eso llama primero la atención. Estoy probablemente prejuzgando. Es posible que el señor superintendente y la IBE ya están dentro del ámbito de sus funciones haciendo lo propio o dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Porque en otros países ya está sucediendo de que apareció la información y ya están solicitando para iniciar las investigaciones propias. ¿Qué es lo que ahora corresponde? Pues yo creo que no hay que ver solo el tema de estas cuentas. Este es solo un banco. Hay muchos más bancos. Yo quiero recordar, en los años 90 era muy frecuente encontrar los bancos de oficina que estaban aquí en Guatemala, hoy ya no existen. Hoy tenemos sistemas consolidados, la nueva legislación, la superintendencia tiene una supervisión sobre 6 offshore que están legalmente dentro de conglomerados financieros guatemaltecos y entonces hay una bastante regulación. Lo que hay que investigar, pero eso es una tendencia mundial y es aquel debate que se dio en algún momento cuando estábamos en la famosa lista gris del Club de París. Entonces todos esos son temas que han venido sucediendo y que Guatemala no escapa. Lo que pasa es que somos muy reacios a involucrarnos en investigaciones y, por ejemplo, la pregunta de Paola, ¿es ese dinero producto de evasión fiscal? Si existe la sospecha, pues le corresponde en primera instancia a la Superintendencia de Administración Tributaria, en colaboración y coordinación con la Superintendencia de Banco, iniciar las investigaciones. ¿Cómo vamos a enterarnos de quién son esas cuentas? ¿De qué entidades son esas cuentas o de qué personas son esas cuentas, Manfredo? Bueno, yo creo que la revelación de los nombres de las cuentas va a salir pronto. Y el tema no es tanto quiénes son los propietarios con nombre y apellido de esas Aunque cuentas. eso inspira morbo, por supuesto. Claro, inspira morbo, sobre pero... todo el de 17 millones que ya nos dijo José Como ya Alejandro. dijo el superintendente de banco, eso no implica que sea dinero, digamos, turbio. No, tiene que investigarse. Claro, tiene que investigarse. Aquí lo que tenemos que ver es el trasfondo de todo este asunto, es la revelación que hace un ex empleado del mismo banco de un mecanismo que se presta a la utilización del sistema bancario para posibles delitos, porque si algo hace el que hace la denuncia, que es el ex empleado bancario, no recuerdo el nombre, pero es del 2010, ya es una denuncia vieja, es que este mecanismo se puede prestar a ilícitos de blanqueo de dinero, como ya dijo el superintendente, pero eso conlleva una investigación, que en el caso de Guatemala, que hayan 25 nombres ahí no quiere decir que todos estén involucrados. Los nombres que hoy fueron puestos en evidencia, por ejemplo, el de Diego Forlán como futbolista, el de Tina Turner como cantante, el del rey Abdalá, el señor Schumacher, ellos corren con escarnio por haber sido puestos en evidencia como tenedores de cuentas en ese banco de Suiza, ¿o no necesariamente?
Todos han emitido opinión. Claro, todos se han pronunciado a través de representantes. Diciendo que su plata es... Pero recordemos que están pasando cosas mucho más graves y de mucha mayor relevancia que sin que necesariamente sean noticia en Guatemala. Hay el caso de un expresidente de Cataluña que en este preciso instante está sujeto a una investigación no solo financiera sino política en cuanto a cuentas en Andorra. Él había ocultado su fortuna personal. Tenemos casos en México, en Argentina, en Alemania, por ejemplo, en los años 2012-2013, Alemania compró un CD con información del banco UBS y eso le ha permitido recaudar algo así como 3.000 millones de euros de ciudadanos alemanes que habían ocultado fortunas en Suiza. Pero esta investigación, ya que usted lo toca, ha generado que, como esta investigación la tienen las autoridades francesas desde el 2008, y a países donde ya se divulgaron a nivel de autoridades con mucha confidencialidad los listados, ya consiguieron que se le retribuya al fisco por lo menos 5.000 millones de dólares que no habían pagado. Cuando los ciudadanos reconocieron que efectivamente... Porque los ciudadanos reconocieron. Claro, por En Venezuela, que el guardaespaldas de Hugo Chávez es el que tiene la cuenta de mayor monto, quizás no vaya a suceder lo mismo. Pero yo quisiera... retraerme hacia 2007, porque ese listado es hacia ese año cuando supuestamente el banco empezó a depurar su lista de cuentavientes. ¿Qué era Guatemala en el año 2007? ¿Qué marco legal no existía que pudiéramos entender mejor quiénes pudieron haber llevado ese dinero a Suiza? Señor Alejandro. Bueno, nosotros no conocemos aún los nombres de las empresas o personas individuales que tienen esos fondos o que tenían esos fondos en el HSBC en esos años. Y entonces es muy especulativo poder hablar de cuál es el origen de esos fondos, porque como bien se ha dicho, puede haber fondos lícitos, como puede haber también fondos ilícitos. Ahora, la legislación que estaba vigente en el año 2007 en Guatemala es exactamente la misma que tenemos ahora. O sea, la ley contra el lavado de dinero y otros activos ya estaba vigente. La IBE ya estaba funcionando. Guatemala ha avanzado de una manera impresionante después de haber estado en la lista negra en el año 2001 a 2003. Estuvo en la lista negra de países no cooperantes contra el lavado de dinero. Guatemala ahora es un modelo a nivel de Centroamérica y el Caribe. Estamos participando en el GAFI, que son dos GAFI, el GAFIC del Caribe, y ahora estamos en el GAFI Sud, o GAFILAT, se le acaba de cambiar el nombre por la reunión que hubo en Guatemala en diciembre. Pero no son reuniones públicas, sino que la información que se maneja para preservar las pruebas y para poder perseguir a los lavadores es que no se puede estar divulgando. Sin embargo, Guatemala sí tiene una base importante de persecución, que ustedes pueden ver en el Ministerio Público, de todas las querellas que la IBE presenta continuamente. Señores, lo que se esperaría en Guatemala, como en cualquier otro país del mundo, es en términos generales poder conocer de depósitos de exgobernantes, de antiguos altos funcionarios o quizá de actuales altos funcionarios en bancos suizos o en bancos de cualquier otro sitio. Pero en términos generales, los guatemaltecos solo atisbamos a un rayito de ese tipo de luz cuando surge este tipo de filtraciones, por ejemplo, de esta persona del banco en Ginebra. Manfredo, ¿por qué Guatemala no persigue en términos concretos, y si lo persigue no con éxito, ese enriquecimiento ilícito de quienes le gobiernan y quienes administran sus fondos públicos? Bueno, yo creo que el enriquecimiento ilícito en Guatemala está a la luz de todos, es una realidad que vemos en cada gobierno. Pero no se persigue. No se persigue porque no tenemos las instituciones independientes, autónomas y con fuerza para hacerlo. Yo creo que hoy en día este gobierno creo que es un buen ejemplo, pero podemos ir para atrás también, de gente que sabemos y sale a la luz pública todos los bienes que está adquiriendo y que no tienen capacidad de mostrar de dónde vienen esos bienes. El problema es que tenemos una fiscalía anticorrupción sumamente debilitada, sumamente débil, una contraloría que no hace el trabajo que tiene que hacer, sometida al poder de turno, como ha sido costumbre en los últimos años, y eso impide que llevemos a la justicia a las personas que se enriquecen ilícitamente.
tenemos todas las leyes, pero no tenemos las instituciones con la fuerza necesaria. Y ahí sí, diría yo, instituciones que sí tienen los mecanismos, como la IBE, por ejemplo, que tiene capacidad de saber quién tiene qué, porque ahí están los bancos, están los depósitos, están las transacciones. Son sumamente importantes para descubrir estos ilícitos. Desafortunadamente hoy en día yo te podría decir que tanto la Contraloría como la Fiscalía Anticorrupción no son instituciones fiables ni autónomas para perseguir esos delitos. Mariano, hablamos en el aire, pero usted, del análisis que ha hecho con la información que se tiene, ¿puede decirnos quiénes podrían estar en ese listado o quiénes no podrían estar? No, yo creo que... No con nombres, pero no, ni con nombres ni especulando. Creo que el superintendente fue claro. Primero, puede ser de que todos los recursos sean lícitos, producto de operaciones netamente... O todo lo contrario, efectivamente. Creo que lo sabremos. Pero puede ser que sea enriquecimiento proveniente de trabajo. Efectivamente. O sea, yo creo que es prematuro. Creo que en el transcurso de la semana, quienes publicaron esta información en Guatemala podrían tener la intención, dado que tienen los contactos, tienen la información directa, de ampliar la información y darla a conocer. A partir de ello habrá que seguir analizando e investigando. Pero aquí hay un tema que creo que no hay que confundir. Por ejemplo, temas de estos no se ven necesariamente en la Fiscalía contra la Corrupción. Hay fiscalías especializadas ya en el Ministerio Público que se dedican a estos temas y hay que ser muy claro. La investigación de hechos ilícitos de tipo financiero son altísimamente especializados. Los evasores, los lavadores son muy dinámicos, son muy flexibles, sus características... Son organizados. En algunos casos organizados, o sea... recordemos que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley le permite. Creo que la ley del lavado de dinero del año 2001, por muy buena que sea, creo que ya valdría la pena hacerle unos ajustes para adaptarlo a las nuevas tendencias. La legislación financiera en general pues ha permitido que tengamos un sistema financiero solvente, sólido en Guatemala, que colabora con la IBE, pero comparto con Manfredo. El señor superintendente acaba de mencionar, son decenas de denuncias que presenta la IBE a el ente investigador. Es que ahí es donde creo que está... ¿Prosperan? Bueno, la superintendencia trabaja, son 3 niveles que voy a decir rápidamente. Primero, son las personas obligadas, las instituciones financieras. Ellos tienen que ver lo que son operaciones inusuales y averiguan qué es lo que está pasando con ese manejo de fondos. Si no se dan por satisfechos, entonces se vuelve una operación sospechosa y tienen la obligación de reportársela a la IBE. La IBE, con sus bases de datos e información cruzada que tiene, si encuentra indicios de lavado, entonces lo presenta la querella, presenta el caso al Ministerio Público. Ese es el tercer nivel. El Ministerio Público en el país es el único que puede hacer investigación y perseguir. Y el último son los tribunales. ¿Pero prosperan esas investigaciones, esas denuncias? ¿Tiene un porcentaje usted de Por ejemplo, efectividad? nosotros el año pasado en la superintendencia se presentó los RTS, que son los reportes de transacciones sospechosas, fueron 1060. 1060 reportes de transacciones sospechosas. De las cuales 224 se convirtieron en denuncias, porque no todas se pudieron confirmar. El monto de millones de quetzales fueron 3.237 millones, ¿verdad? Y para que tengamos una idea de lo que se le trasladó al Ministerio Público. Señores, gracias a los 3 por acompañarnos a las 8:45. Pasamos con Juan Carlos Sandoval para que él nos comente qué han dicho en las redes sociales nuestros televidentes. Gracias, Juan Luis. Nos vamos al muro de Facebook de Canal Antigua y nos dice Elisa, ¿quién más? El presidente, la vice y toda la gente que los acompaña. Nos dice Mario Enrique, en lo que averigüen esas cuentas ya están cerradas, es lo que nos dice Mario. En el muro específico de a las 8:45, Pedro Flores nos dice, Guatemala tiene un régimen de impuestos territoriales, no se puede coartar la libertad de invertir en bolsa de valores, por ejemplo, o asegurar fondos en mercados financieros más seguros. Ricardo José nos plantea de qué sirve saber que el guatemalteco tiene depositado dinero en ese banco. Si fuera político, peor.
ya les pasaron el tip y ya lo lavaron a otro banco, es lo que nos plantea José Ricardo. Estamos leyendo todos sus mensajes a través de las redes sociales. Nosotros vamos a ir a los deportes y lo esperamos en el análisis y la discusión a través de las redes. Esta noche, Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos en el debate.